Hola mis amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bueno, hoy quiero aclararles algo. La diferencia entre ser guayú y ser guajiro. Muchas veces he escuchado a otras personas que dicen, yo no sé hablar en guajiro. O también dicen, quiero aprender a hablar en guajiro. O enséñame a hablar en guajiro. El dialecto, la lengua, el idioma de los guayú es el guayunaiki. Sí, sabemos que los guajiros tienen un dialecto, tienen un acento, tienen una forma diferente de expresarse o de hablar, de pronunciar algunas palabras. Pero ser guayú es ser indígena guayú. Ser guajiro no es ser guayú. Los guajiros son todas aquellas personas que nacieron en el departamento de La Guajira, en el caso de La Guajira colombiana. Hoy pueden estar viviendo en otras partes, en los Estados Unidos, en otros países, pues, en cualquier parte del mundo. Pero si nacieron en La Guajira, en el departamento de La Guajira, o en el municipio Guajira, o en la subregión Guajira, en el caso de Venezuela, son guajiros. Pero hay guajiros que no son guayú. Entonces es importante aclarar esta parte. Muchas personas también me han escrito y me dicen, quiero saber si soy guajira. O me dicen, mi mamá habla en guajiro. O mi papá es guajiro. O sea, no es lo mismo ser guayú que ser guajiro. Guajiro es un gentilicio, como dije. Guajiros son todas aquellas personas que nacieron en el departamento de La Guajira, o en el municipio Guajira, o en la subregión Guajira. Pero hay muchos guajiros que no son guayú. El dialecto, el idioma, la lengua materna de los guayú es el guayunaiki. Guayunaiki. ¿Cómo son? Lo correcto es que digan, enséñame a hablar en guayunaiki. Quiero aprender a hablar en guayunaiki. Ya, es lo correcto. Bendiciones para todos. Los invito a seguirme y a compartir este video. Y también los invito a suscribirse en mi canal de YouTube. Me pueden ubicar como Rodri López Guayú.